Muy buenas noches, estamos ya de vuelta en tiempo de entrevista política en Canal 6 Teidevisión. Como seguramente sabrán, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó ayer el recurso del Gobierno de Canarias contra las prospecciones petrolíferas, por lo que decidió no suspender cautelarmente los sondeos. Este pronunciamiento de la Sala se produce después de que el Ejecutivo Autonómico, el Gobierno de Canarias, solicitara como medida cautelar al amparo de la Ley de Jurisdicción Contenciosa la suspensión de esta resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que formula la declaración de impacto ambiental del proyecto de perforación de los sondeos. Para hablar de este asunto de total actualidad y de otros también de interés, nos acompaña esta noche en la entrevista política Fernando Ríos Rull, comisionado del Gobierno de Canarias para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallado. ¿Se esperaban esta decisión del TSJC? Bueno, para ser sincero, yo no tenía muchas esperanzas de que finalmente me dicen la razón, pero sí tenía la íntima convicción de que tenemos razón. Pero como decía un viejo profesor mío, para ganar pleitos no solo hace falta tener razón, hay que saber también pedirla, pero sobre todo que te la den. Y en este caso no nos la han dado. En cualquier caso, no es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por tanto es un punto y seguido, y el Gobierno va a seguir batallando en todos los frentes para intentar parar las prospecciones. Sí, porque han anunciado ustedes ya un recurso ante el Supremo. Sí, efectivamente. ¿Se va a llevar a efecto? ¿Vale la pena seguir luchando por esta causa? Sí, de luego que sí vale la pena, no solo porque creemos que tenemos la razón, sino porque detrás de nosotros hay más de 1,5 millones de canarios que así lo entienden. Más del 75% de los canarios entienden que las prospecciones no son buenas para Canarias y por tanto quieren que el Gobierno siga batallando. Y un mensaje claro y nítido en ese sentido, y el Gobierno no puede hacer otra cosa que cumplirlo. Bueno, volviendo a esta resolución del TSJC, ¿usted cree realmente que este tribunal prima a Repsol, como dijo esta misma mañana el presidente Rivero? Desde luego que sí, y si analizamos el auto, viene a decir que los intereses privados de Repsol deben primar frente a los intereses generales, incluso del Estado. Yo creo que al tribunal le vino grande el asunto. En términos futbolísticos, estábamos jugando en casa, pero el árbitro resultó ser anticasero. Por tanto, bueno, hay que asumirlo. El Estado de Derecho es así. Entonces, ¿debería ser casero en caso de...? No, debería ser imparcial. Ese auto se contesta con el voto particular. El voto particular tiene 15 folios, el auto tiene 10, y en el voto particular se desmonta uno a uno los argumentos de la mayoría. Por eso yo en la comparecencia el otro día recomendé a los periodistas que se leyesen el voto particular, porque iba a ser mucho más esclarecedor de lo que yo podía decir. Ese voto particular nos viene a respaldar en nuestros argumentos y viene a ser un respaldo en el sentido de que desencaminados no íbamos cuando poníamos sobre la mesa una serie de argumentos, tanto formales como materiales, en el sentido de que es inútil un pronunciamiento de un tribunal cuando ya las prospecciones estuviesen realizadas. Por tanto, era el momento de parar para estudiar si las denuncias que hemos hecho sobre las deficiencias del procedimiento son ciertas o no, porque Repsol va a tener mucho tiempo después para poder acabar las prospecciones. No había ninguna razón para que Repsol se precipitase a empezar las prospecciones sabiendo que nosotros íbamos a recurrir y que íbamos a medir medidas cautelares. De hecho, a Repsol y al Ministerio le entró un pánico absoluto cuando nosotros deducimos de la legislación vigente que el órgano competente era el de Canarias y no el del Madrid. Y por eso intentó dilatar al máximo todo el procedimiento. Nosotros presentamos el recurso y las medidas cautelares el 30 de octubre y vinieron a resolver el 9 de diciembre, es decir, más de casi un mes y medio después, prácticamente con las prospecciones a medio camino, que es lo que en definitiva ha pesado en el ánimo de los magistrados para no aceptar esa suspensión cautelar. No convencen los argumentos jurídicos al Gobierno de Canarias. En absoluto. ¿Y no teme que con este recurso ante el Supremo se dilate más este asunto, que finalmente casi finalicen ya las prospecciones? Sí, pero la alternativa es quedarnos quietos, quedarnos con las manos quietas. Y repito, el mandato de los ciudadanos
es claro y nítido en el sentido de que hagamos todo lo posible para evitarlo. Si el pronunciamiento viene tarde, bueno, pues vino tarde, pero no hay que olvidar que la finalidad última es que si hay hidrocarburos, no se saquen. Esa eventualidad va a pasar dentro de 6 o 8 años, por tanto, con tiempo suficiente para evitarlo. En cualquier caso, nuestra finalidad, y aquí mando un mensaje a Repsol y a Estado, que no se crean que si hay petróleo lo van a sacar. Son nuestras aguas, son nuestros recursos, es nuestro petróleo y es de los canarios la decisión de sacarlo o no. Y ahora mismo los canarios, en una inmensa mayoría, ha dicho que no quieren sacar. Ya, pero ahí es donde quiero ir. ¿Este asunto es estrictamente medioambiental, el actual, o también económico? No, es medioambiental y es turístico. Ya lo ha dicho el presidente y yo lo reitero aquí, ni por todo el oro del mundo nosotros vamos a aceptar las migajas de un negocio que solo va a beneficiar a Repsol. Claro, ya habla de migajas. Sí, sí. ¿Aceptaría una mayor compensación el presidente? En la medida que yo creo que eso no es una decisión que pueda tomar ni el presidente ni el gobierno, es una decisión que tiene que tomar los canarios. Por eso, ante la cerrazón del Estado de imponernos las protecciones, el gobierno intentó primero un referéndum, después una consulta, ninguna de las dos cuestiones han sido admitidas, pero porque deben ser los ciudadanos los que toman esa decisión. Y con un debate serio, un debate sereno. Ni Repsol ni el Ministerio han querido tener un debate público en torno a las prospecciones. Algo tendrán que esconder. Y en cualquier caso, con esas pros y contras, serán los ciudadanos libremente los que deben tomar esa decisión. Desde mi punto de vista personal, y yo creo que también desde mi formación política, entendemos que corremos todos los riesgos y ningún beneficio. Si se ponen sobre la mesa beneficios, yo creo, en mi foro interno, que los perjuicios siguen siendo infinitamente superiores a los beneficios, porque no solo está el medio ambiente, que Canarias es una de las 5 zonas del mundo con mayor biodiversidad, con mayor número de mamíferos marinos en nuestras aguas, sino desde el punto de vista de la actividad económica. El turismo nos sacó de su desarrollo en los últimos 50 años y es la actividad, el turismo, que se va a desarrollar mejor en los próximos 100 años, y Canarias está en una posición de privilegio para obtener una buena calidad de vida dependiendo del turismo, diversificando obviamente la economía, pero no matando la gallina de los huevos de oro. No hay ninguna otra actividad que nos pueda dar tantos beneficios, y lo que hay que intentar es crecer en calidad, intentar compatibilizar ese turismo con otras actividades que sean compatibles, y desde luego el petróleo no lo es una actividad contaminante, sucia, del siglo XIX incluso. Nuestro futuro energético pasa por las energías renovables, y no solo porque las tenemos todos, sino porque estamos en una posición geopolítica que nos puede convertir en referente mundial en el desarrollo de la energía eólica, fotovoltaica. De cualquier manera, desde el Estado se apuesta también por ese modelo energético, ¿no? No, en absoluto. El Estado ahora ha primado las energías fósiles frente a las renovables. Pero la situación en Canarias es totalmente distinta. En el continente es más barato hoy por hoy generar electricidad con fósiles, pero en Canarias es 1/3 más barato generar con energías renovables. Pero en cualquier caso podemos poner sobre la mesa el cambio climático, hacia dónde va el planeta, la necesidad de evitar que los gases de efecto invernadero pues produzcan ese cambio climático. Es decir, tenemos todos los argumentos para variar el modelo, no solo energético, sino del modo de vida, y en ese nuevo modelo cada vez menos tienen cabida las energías fósiles. ¿Y usted está seguro que en caso que se llegara a paralizar, imaginemos que el Supremo ese recurso prospera y se determina la suspensión cautelar de las prospecciones, ¿cree que Repsol desistiría de continuar con las prospecciones? Desde luego que sí, máximo con la caída en libre del precio del barril. Es muy costoso sacar petróleo a esas profundidades y por tanto no va a ser comercialmente viable sacarlo. En cualquier caso, Repsol no puede estar con un barco parado que le cuesta casi 1 millón de euros diarios, 800 y pico mil, según sus fuentes. Por tanto, desde luego que en el momento en que le manden a parar, Repsol va a abandonar, y ya lo he dicho, no además. ¿Y se ha cuantificado o está cuantificado cuánto le está costando a los canarios también el hecho de que se presenten denuncias, se recurran las campañas institucionales? Hasta ahora el trabajo mío y el de los servicios jurídicos, por tanto no creo que... ¿Y las campañas a través de medios, en fin? Sí, bueno, la campaña sí es verdad que tiene un coste, ya lo ha dicho el consejero de Hacienda en el Parlamento.
Pero bueno, como cualquier otra campaña, nosotros frente a las mentiras que decía Repsol en su campaña publicitaria, nosotros entendimos que había que salir al paso, que en muchos sitios del mundo se protegen zonas con valores medioambientales y turísticos, y Canarias obviamente es una de estas zonas por su rica biodiversidad y por ser uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Ya. Detrás de todo esto, ¿existe algún tipo de trasfondo político o tan solo lo enmarcamos dentro de lo que podría ser el ámbito empresarial? Yo creo que ni una cosa ni otra. Yo creo que en Canarias en los últimos 30 años no ha habido una cuestión que haya provocado tantas unanimidades como esta del petróleo en contra. Podemos encontrar cuestiones puntuales, pero desde luego la ciudadanía no ha tenido tan claro una cuestión como esta de las prospecciones, donde más del 75% de los canarios se pronuncia en contra. Si nosotros preguntamos, y eso lo dicen los científicos, los profesores universitarios que estuvieron a cargo de la encuesta, por cualquier cuestión, al menos un 15% se decanta por una u otra opción. Eso significa que el 75% en torno o en contra de las prospecciones es una mayoría prácticamente unánime. Que el 15% solo se pronuncia a favor supone que esta pelea, entre comillas, desde luego no es de gobierno a gobierno, no es de partido a partido, sino es de la sociedad canaria frente a quien nos quiere imponer algo que no queremos. ¿Y por qué cree usted que esos argumentos no terminan de convencer al señor Soria? Porque el señor Soria tiene un talante autoritario, lo ha demostrado a lo largo de su vida política, le importa muy poco lo que piensen los demás, él intenta imponer de manera soberbia y despótica su posición, y ahí están los resultados. Incluso en su propio partido, si dejasen libertad de voto, se pronunciaría en contra. De hecho, cuando se les pregunta a las personas del PP anónimamente, contestan que no están a favor del petróleo. Pero tan es así que el Partido Popular en Baleares, en Valencia y Andalucía no solo están en contra de las prospecciones, sino lideran esa oposición a las prospecciones. Hoy mismo el presidente Bauzá y 3 senadores han roto la disciplina de voto en el Senado y han votado a favor de parar las prospecciones en toda España, en particular en Baleares. Por eso digo que la posición de que está imponiendo el Partido Popular viene impuesta por una posición personal del Partido Popular o de Canario o de Soria, porque ese es su talante totalitario y soberbio. Porque usted, diputados nacionales o regionales le han manifestado en privado que están en contra de... Y les yo no voy a decir que me hayan provocado en privado, pero me consta que muchas personas del PP a mí me han manifestado y a otras personas que si pudiesen decirlo libremente se pronunciarían en contra. Si eso no fuese así, la encuesta no daría esa abrumadora mayoría en contra de las prospecciones, porque sería una posición ideológica del Partido Popular que en Canarias, incluso en Gran Canaria, tiene una posición predominante, tiene mayoría absoluta en la capital y en toda la isla. Sin embargo, el 81%, si mal no recuerdo, el 81% de los gran canarios está en contra de las prospecciones. Eso significa que no tiene ningún respaldo ciudadano popular esa posición de los populares a favor de las prospecciones. Aquí es evidente una connivencia entre el gobierno del PP, el gobierno español del PP y Repsol, y tiene mucho que ver con las puertas giratorias. Las puertas giratorias. ¿Se imagina usted algún personaje público en un futuro formando parte del Consejo de Administración de Repsol? Los hay en otras compañías que han sido beneficiadas por los gobiernos de turno. ¿Por qué no va a haberlos aquí? No, obviamente yo no soy pitonizo para saberlo, pero desde luego hay una connivencia evidente. No se explica cómo en Baleares, siendo las prospecciones autorizadas en 2010, en 2014 no estén ni siquiera en la primera fase, mientras que en Canarias, siendo en 2012, ya esté acabada no solo la declaración de impacto, sino que ya está en las prospecciones a mitad. Eso no es posible sin esa connivencia entre el Ministerio y la empresa. ¿Me enfadó mucho lo ocurrido con Baleares con respecto a Canarias, el agravio comparativo en los informes medioambientales? Me enfadó a mí como enfadó a la inmensa mayoría de los canarios. No es entendible cómo se aplica una distinta vara de medir. Canarias tiene hasta el triple de especies mamíferas en nuestras aguas que Baleares. Sin embargo, allí se desaconseja las prospecciones y aquí prácticamente se bendicen, ¿no? No le convencen los argumentos. No, es que los argumentos, no solo desde el punto de vista de la lógica, del sentido común, no nos convencen, sino que los expertos, los profesores universitarios
ya están emitiendo informes donde dicen que esa distinta vara de medir no tiene ningún fundamento científico. Ya. Bueno, además ha dicho el presidente, ha anunciado el presidente del Gobierno de Canarias, Poli Rivero, la interposición de denuncias penales contra las autoridades y funcionarios responsables de esa supuesta arbitrariedad en la utilización de las prospecciones petrolíferas en las islas mientras se descartan en el Mediterráneo. ¿No ganan ustedes para darle trabajo, bueno, o los servicios jurídicos de... Bueno, en este caso el presidente ya ha dicho que se va a buscar asesoramiento externo porque en materia penal es materia muy especializada. Los juristas en el Gobierno son más de derecho civil o de derecho administrativo. Pero en cualquier caso entendemos que es posible que se esté pasando la línea roja de la arbitrariedad a la prevaricación y por tanto lo vamos a estudiar con mucho detalle y desde luego si tenemos informes que así lo acrediten vamos a emprender las acciones penales porque creo que eso es una tomadura de pelo al pueblo canario y no nos merecemos ese trato pseudocolonial. ¿Sospechan ustedes que hay funcionarios que están realizando informes ad hoc? Desde luego. Si analizamos solo de por encima los informes que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha hecho en ambos casos, vemos como en el caso de Baleares un informe exhaustivo que se cuestiona todo, mientras que en el caso de Canarias es parcial, dice que determinados efectos no los va a estudiar, sino solo algunos. Y esos algunos dice que son compatibles con la fauna y la marina. ¿Por qué no se hizo un análisis tan exhaustivo con el caso de Baleares, en nuestro caso? Pues esas son las preguntas que hay que responder y nosotros vamos a, si así lo estiman nuestros asesores jurídicos, a los tribunales para que ellos sean los que pregunten, porque en un caso se analiza con tanta minuciosidad y en el caso de Canarias con tanta ligereza. En caso de celebrarse una nueva manifestación después de conocer estos últimos detalles, ¿cree que acudiría más gente, menos? En fin, ¿qué valoración hace? El tema de acudir a actos de manera activa depende de muchas circunstancias, de la inclemencia del tiempo, de la época del año, incluso de quién es el convocante, etcétera, etcétera. A nosotros nos vale, y de sobra, con la encuesta que se ha realizado las universidades canarias para el Gobierno, en donde, repito, más del 75% de los canarios se ha mostrado en contra de las prospecciones. Y eso es su opinión en el foro interno. Por tanto, que los terroricen o no en una manifestación lo de menos. Es verdad que si se manifiesta esa voluntad se exterioriza y por tanto llega de manera más nítida a quien tiene que llegar, pero repito, a nosotros nos vale con que esa inmensa mayoría respalde las tesis del Gobierno o al revés, nosotros secundemos las tesis de los canarios, porque en el fondo el Gobierno no es más que un mandado del Gobierno y por tanto vamos a seguir sus dictados. Ya. Y en cuanto a la encuesta y en cuanto a los datos que recoge esta encuesta realizada por efectivamente las dos universidades canarias, el no a las prospecciones, ¿dónde se focaliza más? ¿En qué zona? ¿Provincia oriental o occidental? No, lo que se ha detectado es distribución de... Sí, sí. Lo que se ha detectado con cuanto más lejos, las islas más lejanas al lugar de las prospecciones, es más proclive a las prospecciones, o dicho de otra manera, cuanto más cercano está ella, más evidente es el rechazo. Lanzarote lidera esa posición con el 83, después Fuerteventura el 73, Gran Canaria el 81, Tenerife el 71 y después ya La Gomera, La Palma y el Hierro pues fluctúa entre el 55 y el 60 y poco. Pero en cualquier caso un 50 y pico es ya una mayoría suficiente porque después también hay un colchón de los indecisos, por tanto es indiscutible que los canarios estamos en contra de las prospecciones y además esa mayoría es tan contundente que es imposible que en poco tiempo se varíe esa posición. No. Y luego está el argumento muy utilizado, a veces de cafetería, pero bueno, la verdad que se comenta mucho, si Marruecos ya ha pinchado, ya está, se comenta incluso que realizando ya no solo prospecciones, sino extracciones de petróleo, en fin, usted que conoce mejor, ¿en qué situación está ahora mismo Marruecos en este sentido? Marruecos no ha encontrado petróleo. No ha encontrado petróleo. Ha habido 4 avisos de que sí lo encontraron, pero finalmente se demostró que no. No hay que olvidar que las empresas petrolíferas utilizan en alguna ocasión se llegó a comentar que habían encontrado, pero de mala calidad. Sí, bueno, pero de mala calidad pues no encontrar. Claro. Pero repito, lo que suelen hacer las compañías es hacer estos anuncios para elevar la cotización de sus acciones en bolsa y capitalizarse. Por tanto, son anuncios falsos
que después son desmentidos por los hechos o al transcurrido un determinado tiempo. En cualquier caso, Marruecos lleva 40 años buscando petróleo en todo su territorio, tanto en espacios marítimos como terrestres, de norte a sur. Solo ha encontrado un poco de gas en el norte. Casi siempre esas prospecciones han sido en aguas someras, muy cercanas a la costa y con muy poca profundidad, donde la posibilidad de accidente es muy distinta, mucho menor que en las de aguas ultra profundas, como son las del caso de Canarias. En cualquier caso, está mucho más alejado de Canarias, y en cualquier caso nosotros también abogamos porque Marruecos no haga esas prospecciones. No sé si usted se acuerda, hace unos años Marruecos anunció que iba a construir una central nuclear en Tantam, sí. Y la presión del Estado español y de Canarias hizo que Marruecos cambiara esa decisión, diese marcha atrás y cambiara esa energía nuclear por energías renovables, en donde Canarias iba a contribuir. Por lo mismo puede suceder en este caso. Lo que desde luego Marruecos no va a asumir es que le digamos a Marruecos: tú no hagas prospecciones, pero yo sí, para que convenzamos a Marruecos de que abandone su política petrolera en nuestro entorno. Primero tenemos los españoles, los canarios, que dejar esas prospecciones, en este caso los españoles, para con toda la fuerza moral, con toda la autoridad moral, convencer a Marruecos de que tampoco lo haga. Porque Marruecos, como nosotros, tenemos muy buenas condiciones de energías renovables, tanto desde el punto de vista de la eólica o de la fotovoltaica, incluso de la meromotriz, y que son las energías del futuro. Ya. Bueno, hoy casualmente ha dicho también la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, que el Gobierno de Canarias no para de intoxicar, le pide cordura y aceptar las decisiones. ¿Qué ¿Va usted a aceptar las decisiones? Hombre, claro que las aceptamos, pero que las aceptemos no quiere decir, como decía antes, que demos por perdida la batalla, ni mucho menos. Es una decisión judicial que no compartimos y, por tanto, vamos a utilizar los recursos que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición. En cualquier caso, el Gobierno no intoxica, ni mucho menos. De hecho, aquí, una vez más, invito a Repsol o al Gobierno de España, a la subdelegada, al ministro, a un debate público en esta televisión, en cualquier otro medio, que pongan día y hora para poner sobre la mesa los argumentos a favor y en contra de las prospecciones. Siempre, durante los últimos 2 años, han rehusado esos debates públicos. Por algo será, algo tendrá que esconder. Y por tanto, estas declaraciones de la delegada se enmarcan en una estrategia del Partido Popular para intentar colgarse medallas que no tiene. Como dije antes, el auto no entra en el fondo del asunto, es un auto que solo desestima medidas cautelares de suspensión. El recurso de fondo sigue su camino. Este auto de suspensión también es recurrible, por tanto, el Gobierno va a utilizar todos los mecanismos del Estado de Derecho para intentar combatir una medida que creemos que no solo es injusta, sino también ilegal. Y, por tanto, vamos a seguir batallando. Bueno, al margen de este asunto de las prospecciones petrolíferas, que está dando mucho que hablar, evidentemente en el archipiélago canario y en el conjunto del Estado, porque hemos sido noticia, siempre para mal, en los medios nacionales. Bueno, hay otros asuntos que me gustaría muy brevemente tratar con Fernando Ríos. Usted es un hombre con bastante influencia dentro de Coalición Canaria. ¿Cómo ve la...? Eso lo dice usted. Bueno, sí, y tengo cierta experiencia. Sí la tiene, no tiene... Bueno, no se ve usted con cierta influencia. Unos años. Bueno, no sé lo que usted llama influencia, pero en cualquier caso... Bueno, capacidad de decisión. Bueno. Vale, algunas cosas sí y en otras no, pero bueno. Como capacidad de decisión. Bueno, la pregunta es directa. ¿Cómo interpreta usted y qué puede ocurrir con la imputación de Fernando Clavijo? Yo lo dije ya incluso en el mismo día de que se conoció esas imputaciones. Hay que dejar trabajar a la justicia. Esas imputaciones demuestran que el Estado de Derecho funciona, que el sistema funciona, pero también hay que dejar que prime el principio de presunción de inocencia y, por tanto, dejar tiempo para que Fernando pueda demostrar en sede judicial su inocencia, como ya lo ha dicho. Por tanto, vamos a tener que esperar un tiempo prudencial a ver si se mantiene o no esa imputación, y después el partido tendrá que decidir si lo mantiene como candidato o no, o el partido y él, o él y el partido. Independientemente de lo que sucede con Fernando Clavijo, ¿estaría usted de acuerdo en retirar de las listas electorales a personas o cargos que estén imputados por alguna causa? En determinadas circunstancias, desde luego que sí. No es posible mantener a imputados porque supone un desprestigio de
de la política en general. Hay que dar ejemplo de honestidad y, por tanto, por muy injusto que pueda ser para un momento, para un caso concreto, el partido, y parece que ya está ultimado el código ético, va a establecer los casos en los que determinadas personas con imputaciones más o menos avanzadas no puedan estar en las listas electorales. ¿Sería usted partidario de una llamada de atención o incluso ruptura del pacto en caso de que finalmente el Ferraz decida readmitir a los consejeros expulsados del Cabildo de La Palma, socialistas me refiero? Es complicada. Yo creo que los pactos en cascada siempre han sido complejos, más en un sitio como Canarias, donde cada isla es un mundo, pero yo me parece que no vale la pena violentar un gobierno que ha funcionado bien durante estos 3 años y medio prácticamente que llevamos de legislatura, sobre todo porque apenas quedan unos meses, no tendría sentido un nuevo gobierno para unos meses. Por tanto, si algo habría que reprochar por readmitir a los díscolos de La Palma y por tanto romper las condiciones en que se dio el pacto, ese reproche tendría que hacerse en campaña electoral, y ahí es donde sí deberíamos desmarcarnos del Partido Socialista. Trasladar esa ruptura al gobierno creo que en este caso supondría más inconvenientes que beneficios. Bueno, una última cuestión relacionada con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que como sabe ha entrado en vigor hoy. Estamos preparados. Hoy se aprobó. Hoy se aprobó, ¿no? Hoy se aprobó, bueno. Estamos preparados. En vigor también, la estatal, sí, perdón. Sí, ha entrado. De hecho, se ha publicado una página web que además aprovecho para... Pero que ha coincidido con que hoy también se aprobó la Canaria. Sí, y además que es el Día Internacional contra la Corrupción, con lo cual pues todo coincide. Todo coincide. Están alineados los astros. Sí. Bueno, hay una página web además que les aconsejo también que visiten, transparencia.org.es, transparencia.org.es. Mi pregunta, ¿estamos preparados? ¿Está preparado el Gobierno de Canarias? Sí, desde luego. Sí. El Gobierno de Canarias lleva trabajando en los últimos 6 meses en esa transparencia, no solo en la nueva ley canaria, que es más exigente, de hecho es de las más avanzadas en todo el Estado, sino porque entra en vigor la estatal. Y no solo está preparado desde el punto de vista material, operativo, sino desde el punto de vista político. Es una exigencia de los ciudadanos, una exigencia de estos tiempos, es un dique contra la corrupción, incluso la transparencia, y por tanto los que querramos, los que queremos estar, los que quieran estar en política, no les va a quedar más remedio que tener unos bolsillos de cristal y prácticamente una vida de cristal, es decir, que seamos totalmente transparentes. Obviamente hay un ámbito de la intimidad que no va a llegar a esa transparencia, pero nuestra actuación pública tiene que ser así. No es posible seguir con la opacidad que veníamos acostumbrados y que por mucho que el Partido Popular se llene en la boca de transparencia, todavía hay muchos rincones oscuros, y uno de ellos es el de las prospecciones. Le hemos solicitado reiteradamente información sobre lo que está pasando en nuestras aguas, qué está haciendo Repsol, dónde están esos partes diarios que tienen la obligación de remitir, y ni siquiera nos ha contestado. Por tanto, si hay alguien que hay que reprochar que no es transparente, es al gobierno del Partido Popular, porque en el caso de las prospecciones no lo está haciendo. Bien. Bueno, pues Fernando Ríos Rull, muchísimas gracias por acercarse hasta este plató. Hasta una próxima ocasión. Encantado. Bueno, pues entrevista al comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo, Autogobierno y Relaciones Institucionales del Gobierno de Canarias, Fernando Ríos Rull. Nosotros nos vamos, pero en unos minutos llega ya nuestro compañero Luis Febles con más entrevistas. Hasta ahora.